Bueno, con esta tabla podemos aprender las reglas de derivación. Lo aconsejable es traspasarla a un papel para así tenerla a mano y poder ir aprendiendo a derivar, mirando la tabla y mirando si se trata de una forma simple o de una forma compuesta el tipo de derivación. La forma compuesta sería donde tenemos funciones. La forma simple es cuando están números o X. Entonces la primera parte, donde dice suma y resta, producto y cociente, producto por un número, y luego la composición. Bueno, la regla es, en la suma y resta, si I es igual a U más V, la derivada es la derivada de U y la derivada de V sumadas. Si es una resta, es lo mismo, pero se restan las derivadas. Producto y cociente. Bueno, el producto de U por V me da la derivada, sería en el primer término la derivada de U por V sin derivar más U sin derivar por V derivada. A la derecha, en el cociente de U partido de V, la derivada sería U derivada por V sin derivar menos U sin derivar por V derivada partido de V elevado al cuadrado, la función que está dividiendo elevada al cuadrado. Tiene semejanza con el producto, pero en el producto hay una suma y no hay cociente en las derivadas. Y en el cociente hay una resta y hay un cociente de la derivada que está en el denominador. De la función del denominador, perdón, sin derivar. Luego el producto por un número y es igual a A por U. Lo que se hace es multiplicar el número por la derivada de U. Bueno, dejamos a un lado la composición de funciones y pasamos, aunque podrían mirarlo y apuntarlo. Ahora, en las formas simples y compuestas, vamos a mirar que tenemos tipo potencial y es igual a x a la n. La derivada sería el exponente n, que lo bajo delante de la x, y después al exponente le resto, para ponerlo como potencia, le resto 1. Si lo tuviera en la forma compuesta, eso es en la forma simple cuando es x elevado a la n. Pero si yo tuviera una función elevada a la n, lo que tengo que hacer en la derivada es lo mismo que hice en lo de la x, bajar el n delante de la función, y a la función, a la potencia de la función, restarle 1, pero después multiplicarlo por la función derivada. Luego, cuando i es igual a k, bueno, cuando i es igual a un número, entonces la derivada es igual a 0. Luego, cuando i es igual a la raíz de x, entonces la derivada es 1 partido de el 2, que viene del índice de la raíz, multiplicada por la raíz de x, que es la función sin derivar. Sí, es una función sin derivar. Cuando tenemos una función distinta a la x, va a ser
parecido, pero en vez de 1 partido de, vamos a tener, por ejemplo, la raíz de u, de una función. Vamos a hacer la derivada y en el numerador vamos a poner la derivada de u partido de 2 por raíz de u. Luego, en el tipo logarítmico, logaritmo natural de x, bueno, vamos a tener que la derivada es 1 partido de x. Logaritmo natural de u, que es una función, ahí vamos a tener un cociente. La derivada va a ser un cociente. ¿De qué? De la función derivada partido de la función sin derivar. En el otro logaritmo, que es un logaritmo decimal, bueno, con la base a, cualquier base de x, la derivada va a ser 1 partido de x por el logaritmo de esa base por el número e. Entonces, aquí cuando tenemos el logaritmo a la derecha de una función con una base determinada, la derivada va a ser arriba en el numerador u derivado partido de u sin derivar por logaritmo en base a de e, el número irracional. Tipo exponencial. Bueno, y es igual a e elevado a la x, la derivada es la misma, e elevado a la x. Cuando tenemos y es igual a la derecha y es igual a e elevado a u, que es algo distinto de x, una función distinta de x, entonces la derivada va a ser e elevado a la u, lo mismo por el u derivado, el exponente, la potencia que va a tener derivada. Luego, si tenemos y es igual a, que es un número elevado a la x, la derivada sería a elevado a la x por el logaritmo natural de a. En cambio, si tenemos a la derecha a elevado a la u, que es una función, la derivada sería a elevado a la u por u derivado por logaritmo natural de a. Luego, función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, todo de x. Arco seno, arco coseno, arco tangente de x. Arco secante de x, arco tangente de x. Bueno, estas son funciones que también tienen en la parte izquierda, según sean seno, coseno, tangente, cosecante, etcétera, de x, todo con la x, y a la derecha con la u, que representa una función distinto a x, algo distinto a x. Veo que han tenido un error a la derecha cuando dice y es igual a coseno de x. Ahí tendría que haber dicho y es igual a coseno de u. Y la derivada va a ser menos el seno de u por u derivado. Entonces, para no repetir, hay que aprendérselas. Lo mejor es escribirlas en un papel, tenerlas a mano para poder, mientras se hacen los ejercicios, ir mirando y aplicando. Aquí los dejo unos minutos para que puedan traspasarlo a un papel. Voy bajando de a poco para que se pueda ir mirando cada una.
Y luego seguimos con otras, o sea, una práctica de funciones para aplicar esta tabla.